Bueno, bienvenido a todo el mundo. Gracias a todas las personas que acostumbran a visitar este site por alguna razón u otra. En esta ocasión queremos hablar de un tema que es bien importante. Es un tema que hay muchas opiniones envueltas en la calle. Hay mucha especulación. Hay muchas personas, ¿verdad? Con sus diferentes formas de pensar. Y nosotros quisiéramos, ¿verdad? Responsablemente traer lo que entendemos que es lo correcto. Aquí está Enrique. Yo quiero que Enrique, salúdanos primero antes de seguir. Buenas, Dios les bendiga. Nosotros vamos a estar hablando sobre el tema de que lamentablemente, ¿verdad? A nuestra isla de Puerto Rico le pasó hace 2 semanas atrás ya básicamente unos terremotos. Aquí hace años no pasaba algo como eso, entonces pues todo el mundo está asustado. Todo el mundo empieza a especular, todo el mundo empieza a decir cosas. Y entonces la razón por la cual hacemos esto es por eso, porque nos preocupa muchos de nuestros amigos, hermanos, familiares, etcétera, que entonces van a empezar ¿verdad? Ya hicieron sus especulaciones y siguen pensando y dándole vuelta a la cabeza, pero nosotros queremos hablar de esto desde una perspectiva bíblica. Ahora, Enrique, yo quería que antes de empezar cualquier cosa, preguntarte, aunque no me vas a contestar ahora, me vas a contestar al final de la conversación. ¿Tú crees que Ok. los temblores, los meteoritos indican que el planeta está a punto de acabarse o no? No me digas, no me digas. Eso lo vamos a hablar al final. El sí, el Ok. no o el por qué realmente es lo que vamos a estar hablando. Porque la Ok. preocupación es más básica. La Claro. preocupación es más radical, va más a la raíz. Y es que nosotros necesitamos tener una opinión correcta de lo que la Biblia dice. Eso es lo más importante. Amén. ¿Okay? Así que yo te voy a preguntar antes de empezar todo, ¿cuáles son? Ay, mi amor, gracias. Yo te voy a preguntar cuáles son las cosas que tú has escuchado en la calle en estos días que a ti te preocupan, que a ti personalmente te preocupan. Pues fíjate, he escuchado, primero que nada, la idea de que esto es un juicio de Dios, de que nos hemos portado mal y que Dios está haciendo pasar juicio por Puerto Rico, que si nos va a talar, que este, si esto es un juicio de Dios para uno como persona. Si hay gente que ve que eso como juicios personales, por ejemplo, los que han perdido casa y todo eso. Eh, el que tiene una conciencia bien fuerte dice, mira, estaré pecando contra Dios, estaré orando menos, estaré, estaré ayunando menos. Y si tiene enemigos, pues él ve, eso le pasó porque él es un pecador o me hizo esto. Eh, o sea, esa idea de que si es un juicio de Dios que o es para Puerto Rico, o es personal, si perdí mi casa o perdí posesiones, si me pasó por esto. Eh, y entonces, por otro lado, el deseo que tiene la gente de salir corriendo. Y es cierto, hay gente que no está durmiendo en su casa porque está ¿cómo se dice? Y está durmiendo afuera de la casa. Pero hay gente que ya está deseando que el Señor se lo lleve ya porque las cosas en Puerto Rico están malas y están más malas y entonces es mejor irse y es mejor estar en el cielo que estar aquí en Puerto Rico o estar en la tierra, aquí lo que hay son sufrimientos. Entonces, es como una idea como estábamos hablando en un momento dado, de un pesimismo paralizante. Sí, que a ti te preocupa algo que a mí también me preocupa. A ti también te preocupa el hecho de que esto, en vez de simplemente ponernos a reflexionar, ¿verdad? En nuestra finitud, el hecho de que somos seres humanos, que somos débiles, ¿verdad? Somos polvo o algo así, y humillarnos ante Dios, pues, en lo personal sobre todo, se transforme en un pesimismo que paraliza básicamente a las personas entre el miedo y entre el miedo duplicado, porque si esto te está pasando, no solamente me voy a morir, sino que es un juicio de Dios y se va a chavar todo el mundo. Eso a mí también me preocupa. Me Sí, preocupa porque, humanamente hablando, ¿verdad? Si tú piensas que el fin de esto es eso,
no creo que tú vayas a hoy, esta semana o la semana que viene a hacer una planificación a futuro. No creo. Y eso incluye compartir el evangelio para los cristianos, sobre todo aquí, ¿verdad? Claro, claro. Y nos olvidamos de lo que es el mensaje del reino en realidad. Cuando Cristo vino acá, digo, el reino de los cielos está con vosotros está. Y el reino de los cielos está en vosotros. ¿Ok? Y que es lo que Jesucristo nos mandó en el último capítulo de Mateo fue de ir y predicar el evangelio a todas las personas y no solamente predicarles el evangelio, enseñarles el evangelio, sino hacer discípulos. Eso es. Y, y si vamos ahora a tener ese miedo paralizante y ese deseo de salir de aquí, de este mundo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a traer el reino. Lo que vamos a querer salir, echar a correr. Y eso, fíjate, es una situación que históricamente hablando, en la historia de la iglesia, siempre se dio en unos momentos claves en la historia. Pasaba cuando se cumplía un año 1000, cuando se cumplía el año 1000, la gente tenía miedo de que iba a ser el fin del mundo y empezó a, a vender cosas y el miedo y demás. En el Y2K, que pasó cuando estábamos también en el año 2000, la gente empezó también a preocuparse porque iba a pasar algo. Ahora fíjate qué interesante, es una década que está por finalizar o ha finalizado, y entonces viene la misma idea, la misma idea. Gente de otra fe, por ejemplo, en el 2017 había gente en la Iglesia Católica Romana que como se cumplían años de la aparición de la Virgen de Fátima, pues entonces la Virgen de Fátima había dado una última profecía que era cataclísmica, pues en el 2017, ahora que se iba a dar ese fin del mundo y esa profecía cataclísmica y todo eso. ¿Qué pasó? Pues mira, vino, se fue y todavía se está esperando una aparición nueva de la Virgen o whatever. Y pasó lo mismo en el 2012, ¿verdad? Digo, sí, en el 2012 pasó algo parecido, tal vez no relacionado al mundo cristiano, pero en general también. Entonces, esas cosas preocupan porque la gente empieza a tomar una actitud pesimista. Entonces, Claro. hoy en día tenemos las redes sociales y hoy en día la gente se desespera y lo primero que hace, en vez de, ¿verdad?, consultar al Señor o su familia, es agarrar esta cosa y empezar a escribir, pa. Entonces, te leen 100 personas de tu desespero. Y si tú eres una persona influyente, si eres una persona influyente, tu familia, ¿qué le estás transmitiendo? Nada. Esto es preocupante. Mira, No, una cosa interesante que me recordé, y es que eso también pasó en 1844 con los adventistas, que pensaron que era la venida de Cristo en ese tiempo, no se dio, entonces dijeron que era que Cristo había pasado del lugar santo al lugar santísimo, y luego entonces también pasó para cerca de la Segunda Guerra Mundial con los testigos de Jehová, que decían que Cristo iba a venir también y no vino, entonces empezaron a decir que había venido espiritualmente. O sea, mira, es terrible, es terrible. en el 84 también hubo un montón de evangélicos que decían que Cristo iba a venir en esa fecha, no llegó. 1975, yo me acuerdo que yo estaba en quinto grado y desafortunadamente con el movimiento de los catacumbas que gritaban ira de Dios para Puerto Rico, que iban a pasar cosas y pasó el 75 y aquí estamos. Sí, que lo que estamos diciendo es, mejor es que cuidado. Y muchas de estas personas ya se cuidan, ¿verdad? No quiero tampoco, sonar a que, no, ellos siguen diciendo cosas, no, porque muchas de estas personas aprendieron, ¿verdad? De sus malas acciones. Claro. Pero todavía queda ese sentimiento de que cada vez que ocurre algo que suena como que la Biblia dice eso, entonces, por un lado es bueno porque la gente reflexiona en el Señor, pero es que se les va la mano. Y ahí eso es lo que vamos a entrar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a entrar. Okay. Antes de ir de lleno, y aquí vámonos, ¿verdad? Todavía estamos aquí en conversación. Cuando la gente siente un terremoto, ve una cosa que cayó del cielo, o por ejemplo, vino, no sé, están anunciando una guerra por allá, por
por acá, por el viejo mundo. ¿Por qué eso le trae a la mente a las personas que Dios va a hacer algo o dejar de hacer algo? Bueno, pues es primero que nada una interpretación un poquitito, vamos a decir, errónea, y no estoy diciendo que lo hagan de mala fe. Hay personas que son bien sinceras, pero pueden estar sinceramente equivocadas. Y una de las cosas que mucha gente, y esto no solamente ahora, se dio para 1800, 1900, la gente tendía a leer la Biblia leyendo el periódico, ¿ok? Y hubo un tiempo en que predicadores decían, no, mira, esto que se ve en la Biblia, Mateo 25, lo sacaban muy, rumores de guerra, que va a haber hambre, va a haber pestilencia, enfermedades, va a haber terremotos. Eso, mira, eso se está viendo ahora. Pues si se está viendo ahora, eso es que es ahora. Pero otra vez, hay que hacer una buena exégesis, hay que ver a quién se le era lo que estaba ocurriendo en ese sitio, en ese momento, qué situaciones estaba sucediendo en Jerusalén, ¿verdad? Los líderes religiosos a quienes Jesucristo le estaba hablando de eso y a sus seguidores para ver qué es lo que Jesucristo estaba dando. Yo creo que una buena exégesis es, tú tomas el texto, ves a quién se le está hablando, cuál está viviendo allí. Sí, ok, pues entonces vamos a detenernos ahí porque eso de la exégesis es lo más importante. Y vamos a empezar por ahí, pero esa palabrota, ¿qué significa eso? ¿Cómo que exégesis? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer cuando yo leo un texto de la Biblia que me recuerde estas cosas? Por ejemplo, Mateo 24, Lucas 21, que dicen, empiezan a mencionar unas cosas. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer responsablemente como cristiano, que se supone que yo amo al Señor y no quiero malinterpretar su palabra? ¿Qué es esa palabrota en el griego? Exégesis viene de una palabra compuesta, que quiere decir sacar, sacar del escrito. Exégesis quiere decir qué es lo que la información que yo saco del escrito mismo y cómo eso que yo interpreto, lo que yo saco del escrito y cómo la información que yo saco de lo que está diciendo el escrito. ¿A quién les estaba hablando Jesucristo? ¿Cuál era el momento histórico? ¿A quiénes les estaba hablando? ¿Qué era lo que estaban pensando y sintiendo esas personas en ese momento? A los líderes religiosos, a los líderes de Jesucristo. Eso es, yo estoy viendo el pasaje, la información que está en cómo yo la veo y luego cómo la aplico en mi vida. Yo tengo unas ideas y se las pongo al pasaje. Veo que hay guerra y rumores de guerra en el periódico. Pues eso es lo que quiere decir el pasaje. Y no, eso no puede ser así. Hay que entender primero, y eso es literatura. Cuando cogimos clases de literatura en la high school, nos decían y nos ponían a estudiar cuál era el momento histórico de esos viejos que escribían, qué había pasado en ese año, cuál era la política en ese momento, el tipo de literatura que era, si era literatura caballeresca o si era literatura estentista. Cada tipo de literatura tiene su manera de leer. La literatura de lo que le llaman del fin de los tiempos o el apocalipsis tiene una manera de leerse y de interpretarse también. Y de ahí es que nosotros vamos a sacar la información. O sea que, no tú lo que me estás diciendo es que me estás hablando de exégesis, es sacar lo que el pasaje dice de esta forma correcta, que es haciéndonos las preguntas correctas, poniéndonos en los zapatos de aquellas personas para ver el alrededor, ponerlo en el escenario, tratar de poner el escenario en su lugar y entonces empezar a mirar versus oyes algo que suena a la Biblia, que es la primera pregunta que te hice. ¿Qué hace que la gente cuando pasen estas cosas corran y digan, sí, Jesús dijo, o lo que sea? Es porque se recuerdan a que la Biblia dice cosas que se parecen a eso. Entonces, en vez de correr, como tú dices, y coger el nuevo día aquí y la Biblia acá, y empezar a decir, yo creo que eso es esto, que eso es especular,
Eso es Claro, eisegesis, porque tú estás imponiendo lo que dice afuera, una fuente de afuera, al texto, pues eso claro, se llama eisegesis. O sea, entonces, por ende, eso no es correcto. Es lo que tú nos estás claro. explicando ahora. Claro. Y la exégesis no es tan difícil, no tienes que ser un duraco en teología o en teología bíblica. Simplemente hacer la pregunta, ¿quién está hablando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué momento histórico? ¿A quiénes se les está hablando? ¿Cómo está hablando? ¿Cuál es el lenguaje que está dando? ¿Dónde es que está sucediendo eso? ¿Por qué esa persona está hablando de esta manera? ¿Okay? O sea, haciendo las preguntas quién, cómo, dónde, cuándo, por qué, que las utilizamos para la misma historia, para el estudio de la historia. Lo usamos para leer aún el periódico. Pues así mismo usarlo para leer la Biblia también. Ok, entonces, vamos a aplicar eso en unos minutitos. Pero entonces, yo quería que mencionáramos entonces otra situación que ocurre, que nos puede ayudar entonces para cuando empezamos a hacer el ejercicio. Quiero que vayamos a Mateo 24 ya mismito, versículo 7, que es el que yo creo que todo el mundo le viene a la mente cuando tiembla la tierra, Mateo 24, 7. Eso es de inmediato. Ok, en lo que Okay. llegamos ahí, yo quería traerte un comentario para que tú lo abundaras, y es que hay una regla también que es básica cuando uno lee la Biblia, y es que si uno lee algo de la Biblia y no lo estás entendiendo muy bien o entiendes que lo que estás leyendo es algo que nunca lo habías visto, lo preferible no es ir al diccionario que tú compraste para la clase de español y buscar una definición de esas cosas. Lo más, ¿verdad?, bíblico es, tú vas a ir a la Biblia donde la Biblia haya hablado de esas cosas anteriormente. Claro. Ok, mira, que es importante lo que estábamos hablando de que la Biblia se interpreta ella sola. ¿Y qué es lo que quiere decir eso? Que si hay un pasaje que es lo que le llaman un pasaje oscuro, un pasaje que no es tan claro de interpretar, pues mira, buscamos un pasaje que sea mucho más claro. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis, pues está escrito de una manera que son símbolos, es toda simbólica. Y está hablando pues de un suceso histórico en específico. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar entonces Mateo 24, 25, Lucas 19, que está hablando de ese mismo suceso, lo único que lo habla de un poquito más claro. ¿Ok? Y es así, Mateo 24, 25 y Lucas 19, y la gente lo tienden a malinterpretar también. ¿Ok? ¿Y qué buscamos entonces? Pues la misma pregunta, ¿quién, qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué se estaba hablando de esa manera? ¿A quién se le estaba hablando? ¿Quién estaba hablando y por qué? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en ese momento? ¿Cuál era el contexto histórico de lo que estaba sucediendo en ese momento? Una vez uno estudia bien ese pasaje de esa manera, entonces uno dice, ok, esto fue lo que quiso decir, por ejemplo, Mateo 24, 25 y Lucas 19. Esto fue lo que quiso decirle Jesús a esas personas en ese momento histórico. Y esto era lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿cómo yo aplico eso hoy? Y hay una aplicación. Yo me acuerdo de una persona que yo le estaba explicando y dice, pues entonces, quiere decir esto y no esto otro. O sea, no aplica para mi vida hoy. Yo digo, no, aplica, pero tiene que ver cómo aplica y por qué. Porque hay una aplicación. Pero no quiere decir ahora que si tiembla la tierra, eso quiere decir, que el mundo va a ser destruido porque Jesucristo estaba hablando de guerras, rumores de guerra, temblores, enfermedades. No, siempre las ha habido. ¿Ok? En Puerto Rico siempre ha habido temblores, lo que pasa es que estos fueron más fuertes. ¿Ok? La gente siempre se enferma, siempre hay guerra, siempre hay rumores de guerra en algún que otro lugar. ¿Quiere decir eso que se va a destruir el mundo? El mundo no se ha destruido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar ese pasaje en específico si estas otras cosas no han sucedido ahora? Es importante poder trabajar eso, porque de lo contrario va a pasar dos cosas. Uno, vamos a estar malinterpretando la Biblia y eso está mal porque estamos fallándole al Señor. Y lo otro, y por lo tanto vamos a estar enseñando mal, que eso también está mal ante los ojos de Dios, pero también eso puede haber un pánico. Y no queremos que haya pánico con la gente. No queremos que haya pánico y que la gente pues cometa locura o simplemente deje de hacer lo que tiene que hacer.
en 1844, cuando se decía que supuestamente Cristo iba a venir, que lo decían los adventistas, hubo gente que dejó de trabajar, hubo gente que vendió todas sus posesiones, fueron a las montañas, esperaron a Jesucristo en vestimentas blancas. Octubre del 1844 vino, se fue. Y eso es lo más normal. Porque si tú de verdad esperas que se acabó, vender tu casa, tu carro y tus pertenencias y dejarlo, eso es lo normal. Por ende, es bien importante saber si es o no es verdad. Ahora, vamos a leer Mateo 24:7. Hoy nos vamos a limitar. Yo voy a hacer varias partes con Enrique para realmente discutir muchas cosas que vienen en mente ahí. Pero yo voy a leerle Mateo 24. Déjame ver si yo puedo compartir aquí rápido. Espérate. Ok, vamos a estar leyendo entonces Mateo 24. Voy a leer nada más que el versículo 7, cosa que nunca recomendamos. Yo recomiendo leer el libro completo, pero vamos al 7. Yo creo que esto es lo que viene a la mente de la gente cuando escuchan, ¿verdad? Pasa esto. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Este tipo de cosas es lo que viene a la mente de las personas cuando, ¿verdad?, hay un temblor de tierra, por ejemplo. Ok, estamos ahí adentro, Enrique, en ese versículo. ¿Qué se supone que yo haga? Vi este pasaje. ¿Qué se supone que yo haga? Lo primero que yo haga. Vamos a practicarlo.